Hola, muy buenas tardes. Esta va a ser una clase compartida. Es una clase preparada por el doctor Sergio Hot. Desgraciadamente la versión anterior salió sin audio, así que el audio lo voy a poner yo, el doctor Mauricio Canals, basado en la clase del doctor Hot. El estudio de la ecotomografía abdominal debe hacerse con un ayuno mínimo de 6 horas. Tiene que visualizarse en decúbito dorsal y son muy útiles los transductores que tienen una pequeña superficie para el estudio del hígado en particular por vía intercostal. Para el estudio completo, en general, se usan diversos grados de inspiración, tratando que el paciente respire lo menos posible. Con buena inspiración mantenida se ve bien la cúpula hepática. Y la exploración naturalmente se hace en todos los ejes del transductor. En el hígado se estudia el tamaño, la ecogenicidad, los límites. Ocasionalmente se mide el hígado, sin embargo, más que medirlo importa la morfología. Se estudia la ecogenicidad del parénquima hepático, que en general es homogéneo, tiene una ecoestructura que podríamos llamar en grano fino. Es mínimamente hiperecogénico y relativamente de la misma ecogenicidad que la corteza renal, pero tiene menos ecogenicidad que el vaso. Aquí tenemos la morfología hepática, que estamos viendo el lóbulo hepático derecho y están viendo un corte transversal a nivel de la cúpula hepática y observan ahí ustedes las imágenes de las venas suprahepáticas. Hablemos un poco de patología no tumoral del hígado. Hepatitis aguda. En general, en hepatitis aguda se hacen estudios de ecotomografía abdominal, ya que el diagnóstico no siempre está claro al principio. Y la causa de pedir la ecotomografía abdominal en general es por dolor abdominal. Entonces, en una hepatitis aguda, en general, el hígado es normal, la mayoría de las veces es normal. Sin embargo, en ocasiones hay algún grado de edema hepático que baja la ecogenicidad del hígado y aparece más oscuro que lo habitual y se acentúa la ecogenicidad de los espacios porta. Por lo tanto, da un aspecto de un hígado hipoecogénico con mayor ecogenicidad en los espacios porta, lo que algunos llaman un hígado con un aspecto de frutilla, con puntos brillantes que corresponden a las tríadas portales. Ocasionalmente se aprecia hepatomegalia o edema perivesicular, que a veces se interpreta como engrosamiento de la pared de la vesícula. En hepatitis crónica también la mayoría de los casos son normales, a excepción de que exista una cirrosis hepática. Aquí tienen algunas ecotomografías en pacientes con hepatitis aguda. Arriba observamos un hígado predominantemente hipocogénico con acentuación de la ecogenicidad de los espacios portas. Y abajo observen ustedes cómo existe edema perivesicular. Este es un paciente que además tiene cálculos en la vesícula. Abajo a la izquierda se observan imágenes hiperecogénicas con sombra acústica en profundidad. Pero el edema perivesicular es probablemente por el fenómeno inflamatorio hepático. A veces se confunde con una colecistitis aguda, pero hay que estar bien, bien claro cuando se hace el examen de buscarle si existe Murphy positivo, etcétera, para ver si es una cole aguda o es un fenómeno hepático, y naturalmente está el apoyo de las pruebas de laboratorio, las transaminasas. El hígado graso es una patología muy frecuente de cualquiera sea la causa y la tomografía tiene una sensibilidad entre un 60 y un 100% para la detección de esteatosis hepática. Sin embargo, esto es relativo en realidad porque va a depender mucho del equipo
de la experiencia del operador, etcétera. Yo diría que la sensibilidad está más bien más cerca del 60% que del 100%. Y la especificidad entre un 77 y un 95%. Para la esteatosis hepática, el TAC tiene menos sensibilidad que la ecotomografía, tiene una mayor especificidad. Y la resonancia magnética, la gracia que tiene es que puede cuantificar la cantidad de sangre, perdón, la cantidad de grasa en el hígado. Y eso es lo que se denomina la fracción grasa. Dependiendo de las secuencias dentro y fuera de fase, se puede estudiar perfectamente cuál es la fracción de grasa que está conteniendo el hígado. En el ultrasonido, para el diagnóstico de esteatosis hepática deben cumplirse al menos 3 de 4 condiciones. Primero, la ecogenicidad hepática debe ser mayor que la corteza renal. En general se ve un riñón negro comparado con el hígado. Se produce atenuación del ultrasonido en la profundidad. Se pierde la visualización de las zonas más distantes del hígado, se pierde la definición del diafragma y se pierde la arquitectura hepática. Cuando hay al menos 3 de esas 4 condiciones, uno ya puede hablar de esteatosis hepática. Aquí tenemos ejemplos de esteatosis hepática, ¿no es cierto?, a la derecha, en que observamos un riñón negro, un hígado hiperecogénico, ¿no es cierto?, con atenuación acústica en profundidad y una muy clara diferencia con el riñón. En cambio, a la izquierda, esa diferencia no es evidente. En el TAC observamos, si medimos la densidad Hounsfield, observamos, este es un hígado con esteatosis hepática. Fíjense ustedes que tiene, el hígado en general tiene alrededor de 60 unidades Hounsfield. Y observen, este hígado tiene 15 unidades Hounsfield, mientras que el vaso tiene 40 unidades Hounsfield, y eso evidentemente es una esteatosis hepática. En ocasiones la grasa se deposita en distintas áreas del hígado y aparece una esteatosis de aspecto geográfico. Observen arriba a la izquierda como hay un área del hígado que aparece hipocogénico y esas se llaman áreas de respeto de esteatosis. Ese es hígado normal, islote de hígado normal en un hígado que tiene una infiltración grasa. Abajo a la izquierda la misma situación en que tienen lo que se denomina áreas de respeto de esteatosis y a la derecha ustedes tienen ese mismo fenómeno en el escáner en que aparecen como áreas más densas las áreas respetadas y las áreas hipodensas son las áreas con esteatosis. Los grados de esteatosis pueden ser leve, moderado o severo. En un grado severo van a tener un hígado marcadamente hiperecogénico y con prácticamente falta de visualización del diafragma y de la vascularización intrahepática. En cambio, en una esteatosis de tipo leve, van a tener un leve aumento de la ecogenicidad del hígado y la visualización del diafragma y de los vasos es normal. Entre estas dos, ustedes tienen un grado de esteatosis moderado. La cirrosis hepática, ¿no es cierto?, es un proceso difuso que afecta al hígado y se caracteriza por fibrosis y conversión de la arquitectura normal del hígado, apareciendo nódulos de regeneración. La esteatosis puede ser micronodular o macronodular. La esteatosis micronodular, los nódulos son entre 0,1 y 1 centímetro. La causa más frecuente es la cirrosis alcohólica. En cambio, la macronodular, los nódulos pueden ser variables, pueden llegar incluso hasta alrededor de 5 centímetros y generalmente se asocia a hepatitis viral crónica. Hepatitis C, por ejemplo. ¿Qué encontramos en una cirrosis hepática? Vamos a encontrar redistribución del volumen, que significa que hay un cambio relativo en el volumen del hígado, el lóbulo derecho disminuye, el lóbulo izquierdo y el lóbulo caudado están de un mayor tamaño.
La ecoestructura del hígado se hace grosera, con un aspecto micronodular, los bordes aparecen irregulares, revelando la existencia de nódulos. Y cuando existen nódulos o masas en un hígado cirrótico, siempre la primera posibilidad es que eso sea una neoplasia, un hepatocarcinoma. Aquí tenemos ejemplos de cirrosis hepática. Observen ustedes la arquitectura del hígado a la izquierda, como es grosera, de un aspecto micronodular. En la imagen del medio el aspecto es más grosero aún, con un aspecto ya más macronodular, heterogéneo. Y a la derecha ustedes tienen un hígado con redistribución del volumen, ya un hígado con el lóbulo derecho muy pequeño, de contornos lobulados y rodeado de ascitis. Junto a estos hallazgos en la cirrosis ustedes van a encontrar signos de hipertensión portal, como son la dilatación de la porta y de la esplénica y la presencia de esplenomegalia y ascitis. La ecotomografía es el método de elección para el estudio de la vesícula. Es de alto rendimiento, es de bajo costo, es rápido, sencillo, de gran disponibilidad. Es operador dependiente. Sin embargo, muchas técnicas también son operador dependiente. Y tiene muy escasas limitaciones, salvo, ¿no es cierto?, la presencia de muchos gases en el abdomen en pacientes con meteorismo intestinal. Aquí tenemos un ejemplo de la vesícula normal. Se aprecia como una imagen ovoidea, con aspecto, yo siempre digo, de una palta, prácticamente anecogénica con refuerzo acústico en profundidad. La pared es fina, de menos de 4 milímetros. Se ubica en la cisura interlobar, es ovoidea, tiene menos de 4 centímetros de diámetro transverso y menos de 10 centímetros de longitud en general, aunque a veces hay macrovesículas en pacientes de edad avanzada que pueden ser bastante grandes. La pared, en general, menos de 4 milímetros, hasta 3 milímetros, ya 4 milímetros es el límite. Importante durante el examen visualizar toda la vesícula y hacer cambios de posición, porque a veces los cálculos no se ven en una posición, pero sí se ven en otra. La colelitiasis tiene una prevalencia que puede llegar hasta el 10% de la población. El 75% de los cálculos son de colesterol y los 25% son pigmentados. La mayoría de los pacientes en general son asintomáticos. La ecotomografía tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad de prácticamente un 100%. La litiasis es muy sencilla de ver. Va a aparecer como imágenes hiperecogénicas, móviles, eso es muy importante, que proyectan un cono de sombra acústica en profundidad. Si son menores a 3 milímetros pueden no tener sombra acústica detectable, eso es importante. Es importante detectar la movilidad. Es importante ver si existe o no un cálculo impactado en el bacinete, que eso va a producir una dilatación de la vesícula, probablemente un hidrops vesicular, y puede llevar a una colecistitis aguda. En el diagnóstico diferencial está la presencia de barro biliar y los pólipos. Aquí tenemos ejemplos de colelitiasis. A la izquierda la vesícula distendida con múltiples imágenes hiperecogénicas que proyectan conos de sombra acústica. A la derecha la misma cosa, imágenes hiperecogénicas con conos de sombra acústica en profundidad. Aquí en cambio tenemos pólipos vesiculares que constituyen uno de los diagnósticos diferenciales en que observamos imágenes hiperecogénicas que no se movilizan, son inmóviles, están siempre pegadas a la pared y no proyectan sombra acústica. Pueden ser vascularizados al Doppler, pero sin embargo no presentan sombra acústica a menos que se hayan calcificado y en ese caso el diagnóstico diferencial se hace más difícil. Pólipo vesicular. La mayoría de los pequeños son pólipos de colesterol, antiguamente se llamaban pólipos de colesterina. El barro biliar corresponde a bilis espesa compuesta por bilirrubinato de calcio y cristales de colesterol.
se localizan las zonas de declive y forman un nivel barro-bilis. Cuando ustedes movilizan el paciente, esto se moviliza y tiene un aspecto siempre de tipo sedimentario. En algunas ocasiones están organizados y pueden simular masas en la vesícula y pueden coexistir con cálculos. Por eso siempre hay que observar dentro del barro biliar si hay alguna zona que proyecte sombra acústica. Hay muchas causas, ayuno prolongado, la presencia de algún grado de colestasia, por ejemplo en embarazo, la presencia de mobilia, etc. Aquí tenemos ejemplos de barro biliar, fíjense arriba a la derecha, un efecto sedimentario, un nivel líquido barro que es muy claro, ¿no es cierto? Y la sedimentación es muy clara hacia el decúbito. Observen abajo, en cambio, ya es más difícil el diagnóstico diferencial, aparece más organizado, eso podría ser un pólipo grande, pero con la movilización uno probablemente hace el diagnóstico diferencial. Aquí tienen, fíjense estas imágenes, que son, aquí la dificultad es mucho mayor, en que aparecen múltiples imágenes hiperecogénicas en el interior de la vesícula, pero que sin embargo ustedes observan que no presentan sombra acústica y su ecogenicidad no es muy alta. Y entonces esta es una poliposis múltiple en la vesícula. Aquí tienen, sin embargo, observen una neoplasia vesicular. Aparece en el interior de la vesícula una masa hiperecogénica y aparece también una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica. Esto se llama el signo del cálculo impactado. Un cálculo impactado en una masa es altamente sospechoso siempre de una neoplasia vesicular. Abajo a la derecha no se logra visualizar la vesícula, ya aparece lo que se denomina la tríada pared-ecosombra o tríada de West. Wall Ecogenic Shadow, ¿no es cierto? Tríada West o complejo pared-ecosombra, que detecta, ¿no es cierto?, un cálculo impactado en la vesícula. Entonces, las características ecográficas, hagamos el diagnóstico diferencial. La litiasis es móvil y tiene sombra acústica en profundidad. El barro biliar es móvil, pero no tiene sombra acústica en profundidad, y el pólipo es inmóvil y no tiene sombra acústica. ¿Cuándo hay una colecistitis aguda? Eso es importante porque ese es un resultado crítico y hay que llamar al médico tratante. Cuando observamos engrosamientos de la pared vesicular mayores a 3 o 4 milímetros, la vesícula distendida, en general un diámetro transverso mayor de 4 centímetros, presencia de colelitiasis cuando hay cálculo impactado en el cuello de la vesícula. Muy importante, Murphy ecográfico. En el punto de Murphy, ¿no es cierto?, que se produce en la unión de la línea intercostal con la línea medioclavicular derecha, allí es el punto donde está la vesícula. Entonces, cuando uno va pasando sobre la vesícula, se comprime con el transductor y eso produce un dolor muy claro. Eso se llama signo de Murphy ecográfico positivo. A veces hay líquido pericolestásico y puede haber al Doppler hiperemia de la pared de la vesícula. Cuando todos estos signos están en conjunto es muy claro la presencia de colecistitis aguda. Pero el signo más claro es clínico. Fíjense ustedes la presencia del Murphy ecográfico. Yo diría el otro signo claro es el cálculo impactado en el cuello de la vesícula y el aumento del grosor de la pared vesicular. El Murphy ecográfico se refiere a sensibilidad al aplicar presión sobre la vesícula. En ausencia de coletiasis y ausencia de Murphy ecográfico, el valor predictivo negativo de la ecotomografía es de un 95%. O sea, si no tenemos colitiasis y no tenemos Murphy, entonces estamos casi seguros de que no tiene una colecistitis aguda. Aquí tenemos ejemplos de una colecistitis aguda. Observen aquí la vesícula
aparece claramente definida. En su interior aparecen imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica. Y observen la pared de la vesícula, cómo se encuentra claramente engrosada. Esa pared engrosada, ¿no es cierto?, nos dice que hay un fenómeno inflamatorio en evolución y corresponde entonces a una colecistitis aguda. Aquí tienen otro ejemplo, observen, eso se llama el signo de la doble pared. Aparece la pared como si fuera una línea de tren, ¿no es cierto?, con un área hiperecogénica, un área hipocogénica y otra área hiperecogénica, ¿no es cierto?, como una doble línea, ¿no es cierto?, signo de doble pared clásico de una colecistitis aguda. Y en ese caso, observen ustedes cómo hay un cálculo hiperecogénico en el bacinete, probablemente ese está impactado. Cálculo impactado en el bacinete. Abajo a la derecha tienen otra dilatación de la vesícula biliar con paredes engrosadas y allí en el bacinete, prácticamente casi en el cístico, aparece una imagen hiperecogénica con sombra acústica en profundidad. Aquí tienen otro ejemplo, observen, ahí se está midiendo el grosor de la pared, eso debe estar alrededor de los 6 a 8 milímetros, y en el interior de la vesícula, imágenes hiperecogénicas con cono de sombra acústica en profundidad, colecistitis aguda. Aquí tienen otro ejemplo, observen la parte central, pueden observar una vesícula que tiene la pared rota y alrededor de la vesícula aparece una imagen anicogénica que corresponde al líquido perivesicular. Eso también es una colecistitis aguda y ahí tienen abajo los TAC que muestran la misma imagen. La vía biliar. La vía biliar se mide a nivel del conducto hepático común y nunca debe medir más de 7 milímetros en un paciente que no tiene antecedente de colecistectomía. Si hay colecistectomía, este diámetro puede ser mucho mayor. Lo más habitual es que se encuentre entre 2 y 4 milímetros. Hay que tratar de evaluar todo el trayecto de la vía biliar, lo cual a veces no es posible por la sobreposición de gas intestinal. La dilatación de la vía biliar puede ser intra o extrahepática, puede ser focal, difusa, y las causas pueden ser diversas, por ejemplo, litiasis, tumores, etc. Aquí tienen un ejemplo, el TAC a la izquierda, la ecotomografía a la derecha. En el TAC de la izquierda observamos unos tubos de baja densidad ramificados que corresponden a dilatación de la vía biliar intrahepática. Y a la derecha observamos dilatación de la vía biliar de aspecto rosoleado que aparece anecogénico, ¿no es cierto?, sin contenido interno, muy claramente diferenciado. Aquí tenemos otro ejemplo, una ecotomografía, ¿no es cierto?, en que vemos el hígado que tiene características normales y no se aprecia dilatación de la vía biliar intrahepática. Ahí lo que estamos observando son las ramas de la porta, no hay dilatación de la vía biliar. En cambio, cuando hay dilatación de la vía biliar intrahepática, aparece una imagen que nosotros llamamos el cañón de escometa, un doble cañón. Y corresponde a esta imagen que estamos viendo allí, en que al lado de los vasos porta aparece una segunda imagen, un segundo tubito, y ese corresponde a dilatación de la vía biliar intrahepática. En general, la vía biliar intrahepática fina no se ve. Los conductos secundarios de la vía biliar intrahepática no se ven. Entonces, cuando aparece imagen en cañón de escopeta, estamos seguros que hay dilatación de la vía biliar intrahepática. Aquí tienen otro ejemplo, imagen del doble cañón. Otro ejemplo allí, la misma imagen, pero mejor diferenciada. Aquí tenemos una dilatación de la vía biliar extrahepática. Lo que ven ustedes es ese tubo que hay al medio, esa línea anecogénica, ¿no es cierto? Es una dilatación del colédoco, casi llegando hasta el páncreas. Y casi al llegar observan una imagen hiperecogénica que corresponde a un cálculo en el interior del colédoco. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no es cierto? Coledocolitiasis, dilatación de la vía biliar extrahepática. Ahí alrededor de 1 centímetro debe estar midiendo. Y observen allí en la flecha cómo aparece una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica en profundidad. Eso es un cálculo interior de
la vía biliar. Aquí tienen otro ejemplo. Observen ustedes en que aparece un tubo, ¿no es cierto? Una suerte de manguera de un color más negro, horizontal, ¿no es cierto? Una dilatación de la vía biliar extrahepática y aparecen dos imágenes hipericogénicas que proyectan sombra acústica en profundidad, también coledocolitiasis. Aquí tienen como se vería en un TAC, ¿no es cierto? Una dilatación de la vía biliar intrahepática en este caso, ¿no es cierto? Con dilatación de los hepáticos derecho e izquierdo, logrando ver algunas ramas secundarias también dilatadas. Solo para recordar que cuando ustedes sospechan de que existe coledocolitiasis, la indicación debiera ser la colangioresonancia magnética, que es la que permite la visualización de los cálculos en forma más adecuada en el interior de la vía biliar, como se puede ver arriba a la izquierda, donde se aprecian dos cálculos de baja intensidad de señal, una por sobre el conducto cístico y otra abajo cercano al esfínter de Oddi. También pueden ver el conducto de Wirsum y pueden ver entonces en colangioresonancia magnética la vesícula, la vía biliar intra y extrahepática, pero además tienen el beneficio de observar el conducto pancreático. Bien, creo que esa es la última diapositiva y con eso terminamos esta clase.